Hola, queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y todos aquellos que nos ven a través de este medio, sean todos muy bienvenidos y que el Señor los bendiga abundantemente. Bueno, hoy día vamos a seguir viendo la serie Ray Vander Laan. Ya este es el penúltimo capítulo. Vamos a ir cerrando para la semana que viene esta serie. Son mensajes muy edificantes, nos muestra mucho lo que es el entorno de en donde se movían los cristianos, así que debemos prestarle mucha atención. En la clase pasada que él da, o en la reunión pasada, ahí nosotros vimos cómo se manejaba el tema de la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, prestemos mucha atención a estas enseñanzas para que nosotros podamos tener una comprensión amplia del entorno que se manejaban los apóstoles. Ahora vamos a orar y vamos a empezar con la serie, así escuchemos y aprendamos acerca de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo y Dios amado, te damos gracias por todo lo que nos das y te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, estés guiando, Señor, esta reunión, y que tú, Padre bendito, estés obrando en nuestros corazones, Todopoderoso Rey y Dios celestial, obrando, Señor, para que estas enseñanzas nosotros las podamos entender, asimilar y poner en práctica, Señor, para tu gloria y tu honra. Es lo que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, recuerde que después del video vamos a estar orando. No se vaya, participe de la oración. Vamos ahora al video. Herodes el Grande construyó una ciudad absolutamente magnífica en las playas del Mediterráneo. Le llamó Cesarea Marítima en honor de su mecenas Augusto César. Tenía todas las cosas que uno esperaría de una ciudad herodiana: una bahía, una arena para los juegos, un teatro y un palacio imponente. El nivel inferior del palacio tenía una piscina de agua dulce que desembocaba en el agua salada del Mediterráneo. Jardines con columnas, lugares para el personal, oficinas administrativas y hasta una sala de audiencias. Es interesante estar en un lugar donde Herodes el Grande realizaba sus audiencias. Él murió y en su lugar quedó su hijo Arquelao, a quien los romanos depusieron por el año 6 DC. Fue reemplazado por un gobernador militar e hicieron de Cesarea la capital de la provincia de Judea, así que el gobernador vivía aquí. Uno de ellos, Poncio Pilato, interrogaría a Jesús y lo mandaría a crucificar. Se ha encontrado una placa aquí con su nombre. Los romanos utilizaban esta hermosa ciudad también. En el año 57 DC, el apóstol Pablo estaba en Jerusalén, en la casa de Dios, en el templo. Unos judíos lo acusaron de llevar a un gentil a los atrios donde solo los judíos podían estar. Él no lo hizo, pero ellos pensaron que sí, y comenzó un disturbio. Los soldados romanos que estaban de guardia lo separaron de la multitud y se preparaban para flagelarlo. Pensaban que él era judío.
Mientras lo hacían, Pablo les dijo: ¿le hacen esto a un ciudadano romano? Asustados, se detuvieron la pena por abusar de un ciudadano romano. Sin un juicio era severa, tal vez hasta la crucifixión. Y entonces lo enviaron custodiado a Cesarea. Lucas dice que el gobernador Félix lo mantuvo en el palacio de Herodes por 2 años. Pablo pasó 2 años aquí. Sería juzgado 3 veces. Algunos eruditos piensan que pudo haber sido en esta sala de audiencias. Es interesante que esté parado aquí donde Pablo tal vez estuvo. Primero por Félix, luego por su reemplazo, Festo, y luego de Festo por el Herodes de esa época, Herodes Agripa. Es en ese segundo juicio, cuando Pablo es acusado de delitos en contra del templo, que Pablo dice: estoy en un tribunal romano, yo apelo al César. Y ahí usó su ciudadanía romana y su derecho romano para pedir una audiencia con el César mismo. Tal vez eso quería, hablar con el emperador acerca del Mesías, del Rey Jesús. Lo que lo hace curioso es que 7 años antes, alrededor del 50 después de Cristo, Pablo se encuentra en una ciudad que era todavía más romana que esta, Filipos, en Grecia. Ahí fue arrestado por sus enseñanzas, fue azotado y puesto en un cepo en la prisión. Y jamás dice una palabra sobre su ciudadanía romana. ¿Por qué aquí dice que es un ciudadano romano, pero en una ciudad más romana que esta decide no hacerlo? Unámonos a nuestro grupo de estudio. Vengan conmigo al foro de Filipos. Iremos a un área cerca del templo imperial, no muy lejos de la Bema, la plataforma donde los jueces se sentaban durante un juicio en esa ciudad. Y nos haremos la pregunta: ¿por qué Pablo no reclama su ciudadanía romana en Filipos? Vengan y veámoslo. Si queremos hablar de la confrontación entre el reino del cielo, el reino que Pablo vino a proclamar, y el reino de este mundo en la época de Pablo, Roma, no existe un mejor lugar que el foro romano, Ágora, así lo llamaban los griegos, el lugar donde se intercambiaban las ideas y los bienes, algo así como el Internet de la época. Era el corazón político, económico y social de una ciudad romana antigua. Pueden ver cómo se expone el estilo romano, el estilo rectangular. La vía Ignacia pasa por el medio en forma de cumana. Y ahora nos encontramos en la sección este del foro romano. Hay una inscripción que indica que en algún lugar de este foro se encontraba el altar imperial, donde se daba la veneración, la adoración del emperador divino. Por allá se encuentra la Bema, la plataforma oficial donde el juez, el gobernador o el vocero oficial se paraba para hacer los anuncios oficiales. Y en este extremo, el templo imperial del poderoso emperador, imponente y muy romano. Esas gigantescas columnas acanaladas como si quisieran decir: este es el señor del foro, el salvador del mundo, el que trajo esta paz. Y paz aquí en hebreo sería shalom. Por aquí pueden ver la palabra Octavia, el nombre de la dinastía de Julio Claudio.
Octaviano, por supuesto, es Augusto César. Y esta es su hermana. Esta ciudad fue dedicada, ciudades dedicadas a ella, al parecer. Así que podemos afirmar que aquí había una presencia imperial, lo que nos sirve para discutir lo que pasó cuando Pablo vino con un nuevo reino, y no solo a traer un mensaje acerca del nuevo rey, sino que él era el mensaje. Él se presenta con ese mensaje e instantáneamente dos personas quedan impactadas. Una se llama Lidia y ella se arrodilla y luego se convierte en el mensaje, abriendo su hogar a los demás para que lo vean. La otra es una niña esclava, quien estaba poseída por un espíritu demoníaco, una pitia, y Pablo, en nombre de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, expulsa al demonio, liberándola por lo menos de esa esclavitud. El mensaje está impactando vidas. Ahora estamos sentados aquí frente al templo imperial. El mensaje imperial también está aquí. Este dice: César es Señor y Dios. Y él tenía un sistema, un mensaje, que no solo se expresaba con palabras, sino que sus ciudadanos también lo ponían en práctica. Y cuando los dos mensajes, el mensaje que trae Pablo, el Evangelio, que Jesús es Rey, se enfrenta con el mensaje que el César es el Señor, sabemos que habrá alguna clase de conflicto, porque ambos declaran ser el mensaje. Permítanme remitirme al relato de Lucas y escuchen la historia. Cuando los amos de la joven, aquella a quien Pablo le había expulsado el demonio, que estaba prediciendo el futuro por el poder del espíritu Pitia, se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza. Y quisiera sugerirles que imaginen a Pablo siendo arrastrado hasta aquí, junto con su amigo Silas. Pablo y Silas fueron arrastrados hasta la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados. Ahora debemos asumir que los magistrados se encontraban en la Bema, esa plataforma que ahora se encuentra en ruinas. Pero imaginen un lugar muy dramático e imponente y que los jueces se encuentran ahí y Pablo y Silas frente a ellos. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Hay un par de cosas. Esta es una colonia. Esta es la Roma imperial. Pablo es un ciudadano romano. Uno no le puede hacer eso a un romano, ni siquiera a un judío romano. Las sanciones eran severas para esa clase de maltrato a un romano. Eso significa que no sabían que Pablo era romano. Él pudo haber detenido esto en cualquier momento, con decir: esperen, revisen mi bolsa. Tengo mi díptico. Tengo la prueba de mi ciudadanía aquí. Déjenme tranquilo. Y por lo menos hubiera podido tener un juicio legal. Por alguna razón, Pablo prefiere mantenerse como judío, como ciudadano del cielo. Por algún motivo. Ahora, en la práctica romana, el magistrado tendría dos asistentes, llamados lictores. Y los lictores traían varias varas, como de este largo y como de este grosor, y las portaban como símbolo de su autoridad. Y cuando ocurría un incidente y alguien era juzgado por el magistrado y era culpable, era golpeado al momento, ahí mismo, al instante. Así que al parecer el magistrado decía: lictores, sujétenlos, quítenles la ropa, que sus espaldas queden expuestas, y azótenlos. Y los golpearon severamente, a pesar del hecho de que al menos Pablo era romano.
Luego fueron enviados a la cárcel. Ahora bien, generalmente la prisión no era una condena en el mundo romano. Más bien era un lugar de detención hasta que se declarara la condena principal. Ya fuera esta la esclavitud, la crucifixión o cualquier condena. Aparentemente por eso los tenían detenidos en la prisión por si acaso. Al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ustedes saben lo que son los cepos, creo, pero los romanos los usaban como un instrumento de tortura también. Y es muy posible, si no probable, que al poner los pies de Pablo y Silas en los cepos, les estiraran las piernas justo hasta el punto de que sus coyunturas fueran dislocadas. Quiere decir que probablemente ellos se encontraban en una posición horrenda, bastante dolorosa dentro de esa prisión. Cuando usted se convierte en el mensaje de Jesús y comienza a exponer las diferencias de los otros reinos de este mundo, no espere que le vayan a tratar con gentileza. Yo sugeriría que si en verdad usted es el mensaje, atraerá a los pobres, a los débiles, a los marginados, como Rahab o Ruth, y a aquellos que salieron de Egipto con los israelitas. Pero no espere que aquellos que reciben beneficios del sistema secular lo vean con buenos ojos necesariamente. Espero y oro que ninguno termine en esa clase de cepos. Pero creo que convertirnos en el mensaje tiene su precio. Porque Jesús pagó un precio muy alto por ser el mensaje. Y saben, creo que Pablo y Silas estaban dispuestos a hacerlo de todas formas. Escuchen. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Ellos seguían siendo el mensaje aún en la cárcel. Y tal vez en una posición muy dolorosa. Hay un par de cosas. Primero que nada, en hebreo, orar no es solo Padre nuestro que estás en el cielo. No. Uno dice, voy a la iglesia a adorar. Un judío dice, voy a la sinagoga a orar. Ellos estaban adorando, quizá recitando pasajes bíblicos, tal vez estuvieron orando, obviamente estaban cantando himnos porque la palabra lo dice. Ese era un servicio de adoración. Los otros prisioneros, adivinen qué, ellos están experimentando el mensaje. ¡Aleluya! No solo de palabra, sino que eligieron ser el mensaje, aun cuando estaban sufriendo. Sí. Pero quisiera recordarles algo. Pablo es un judío. Así que como a medianoche, comenzaron a adorar. Imagínense a Pablo sentado ahí con las piernas abiertas, hecho pulpa con moretones y sangre. Había sido azotado severamente con las varas de los lictores. Y dice, oh amigo Silas, no puedo dormir. Cantemos algo, una de moda. Y empezaron a cantar cuán grande es Él, o algún himno de alabanza a Dios. Pero quisiera sugerir que tal vez había algo más. ¿Listos? Sí. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, a medianoche me levanto a darte gracias. Yo no me olvido de la Torá. ¡Qué bien! Creo que Pablo dijo, amigo, esto sí que duele. Claro. Pero el texto dice, a la medianoche, así que Silas, si me quedo dormido, me despiertas porque quiero ser un varón de las Escrituras. ¡Aleluya! Aleluya. No transigiré la misión bajo ningún costo, sea como sea. No estoy seguro de que a eso de la medianoche sea solo un detalle trivial. Me parece que tal vez faltaba un rato para que llegara la medianoche por la forma en que Lucas nos lo relata diciendo a eso de la medianoche. Y aquí están Pablo y Silas. No están pidiéndole a Dios que los libere.
simplemente. Más bien adoraban a Dios por el privilegio de ser el mensaje. Me pregunto cuántos prisioneros terminaron en la comunidad de fe de la casa de Lidia por haber experimentado o conocido, ¿se acuerdan? Conocieron a Dios personalmente en Pablo. De repente, me encanta por lo general, esa frase significa que Dios se manifiesta. No creo que Pablo lo esperara y les garantizo que los prisioneros tampoco, pero Dios se manifestó. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Los terremotos, por lo general, anunciaban la entrada dramática de Dios de una forma poco común. El terremoto en el Sinaí. El terremoto al momento de la muerte de Jesús y al momento de su resurrección y mientras los discípulos estaban orando en Jerusalén. Y Dios dice, estoy aquí también. Amén. Y el resultado dejó a los prisioneros libres. Pero no salen huyendo. Estos prisioneros. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Algunos sugieren que la razón de que quisiera matarse era que podía ser torturado y crucificado si los prisioneros habían escapado. Es posible. Hay otra razón. Creo que ese hombre era más honorable que eso. Es probable que él fuera un soldado romano. En la tradición romana, si uno moría honorablemente después de cometer una ofensa como esa suicidándose, la familia retenía sus bienes. Es por lo que Casio y Bruto cometieron suicidio aquí cuando pelearon contra Octaviano. Porque si uno moría con honor, aun si moría, digamos, como un enemigo, la familia siempre quedaba protegida. Y me pregunto si el carcelero era un hombre con suficiente nobleza como para decir, mi último acto será proteger a mi familia. No lo sé, pero no solo es posible, sino también probable. Pero los prisioneros no huyeron. ¿Por qué? Podrían decir porque Dios los detuvo ahí. O Pablo los detuvo ahí. Pero hay otras situaciones donde Pablo huye. Saltó el muro de una ciudad en una ocasión. ¿Por qué se queda? Creo que él quiere ser el mensaje y me hace pensar que algunos de los otros prisioneros habían aceptado el mensaje. Y para salvar la vida del carcelero, decidieron quedarse. ¿No sería ese el efecto de ser el mensaje? ¿No sería eso ser como Jesús, quedarse ahí y hasta enfrentar el posible sufrimiento para proteger a alguien más? Él quedó asombrado. Escuchen. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora asumimos que salvo allí significa nacer de nuevo para ir al cielo. Entonces el carcelero era un teólogo, sabía más de lo que uno esperaría. Les mostraré. Él tuvo que aprenderlo. Yo creo que él dice, ¿qué debo hacer para que no me maten? Porque si uno de esos prisioneros decidía, será mejor que huya, y se iba,
Era hombre muerto. Su vida literalmente estaba en sus manos. ¿Qué quieren de mí? Siendo un romano, creo que él pensaba, ¿quieren dinero? Les daré todo lo que tengo. ¿Quieren mi casa? Seré su esclavo. ¿Qué debo hacer? Y Pablo le dice, es algo muchísimo más sencillo. Es gracia. Él reconoce en Pablo y en Silas un reino muy diferente al que él solía conocer. Él ya no se va a hincar a los pies del sacerdote del templo imperial. Él no corre al altar imperial y cae de rodillas ante el sacerdote del César mismo y dice, ¡sálveme! Porque él sabe que lo matarían. Porque ese reino está mucho más dirigido a aquellos que tienen el poder y muy en contra de aquellos que son débiles. Él cae a los pies de otro Dios y otra rodilla más se dobla. Claro, esta vez fue con una muy dramática intervención de Dios, pero noten que todo lo que ha visto es el testimonio de Pablo y Silas. El testimonio de sus acciones. ¡Sálvenme!, les ruega. Ahora miren, le contestaron, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Ahora ellos le explican, creo, que salvar es una palabra más grande de lo que este carcelero podía imaginar. Pablo dijo, así es, te salvaremos de las autoridades. Estamos todos aquí, no te preocupes. No hemos huido, tu vida está bien, estás a salvo, pero Señor, hay una salvación aún más importante. Sí. Te hablaré de la palabra del Señor y te contaré acerca de Moisés. Déjame hablarte de David, déjame hablarte de Jesús, hablarte acerca de la resurrección, de la ascensión y el perdón de los pecados. Ser salvo no es solo preservar la vida, sino unirse a otra comunidad, a un nuevo evangelio, a un nuevo reino, uno donde los prisioneros inocentes arriesgan sus vidas por los carceleros que los han maltratado. ¿Habría sido usted el mensaje? ¿Se hubiera quedado en esa prisión si supiera que volvería a los cepos al día siguiente o peor? ¿Hubiera usted protegido al carcelero que le había estirado las piernas hasta dislocarle las coyunturas siendo usted inocente? ¿Hubiera sido usted el mensaje? Ese carcelero y su familia experimentaron la grandeza del conocimiento de Jesús, el Mesías. Y eso los llevó a una salvación aún más grande. ¿Y saben algo? No solo regresaron a casa con un nuevo sistema religioso. ¿Quieren escuchar lo que pasó? Al instante se convirtieron en el mensaje. Escuchen. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Toda su familia y él. Él arriesgó su vida. Al parecer saca a los prisioneros de la cárcel, al menos a Pablo y a Silas. Los lleva a su casa, lo cual era una violación de todo en el código imperial. Toma eso, señor César. Y él cuida de ellos, lo cual sería una contradicción directa al propósito de ponerlos bajo tortura en primer lugar. No sabe que son ciudadanos romanos. Aún no. Y arriesga la vida de toda su familia por ayudarlos. Y si yo hubiera sido uno de esos otros prisioneros, hubieran contado conmigo, porque nunca he visto eso en ninguna religión imperial. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Ni siquiera sabían lo que había pasado.
Ellos dijeron, pueden quedar libres. El carcelero dijo, Pablo, Silas, pueden irse. Vayan en shalom. Han dicho que fue el terremoto lo que asustó a los magistrados. Los romanos eran supersticiosos. Y un repentino terremoto hubiera sido considerado un acto de Dios. Y tal vez eso los conmocionó, o tal vez ellos solo decidieron, su castigo ya fue suficiente, dejen que se vayan, no lo sé. Y ahora, Pablo anuncia su ciudadanía romana. ¡Ah! Él dice, escuchen esto, típico de Pablo. Pero Pablo respondió a los guardias, a nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel. ¿Ahora quieren expulsarnos a escondidas? ¡No! Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Y les cuento, Pablo sabía bien que tenía todas las cartas a su favor, porque si él denunciaba esto, todo el pueblo sería castigado y los magistrados podían enfrentar la ejecución. ¿Y por qué lo hace? Les diré, no estoy 100% seguro, pero me gustaría sugerir algo. Yo no creo que Pablo viniera aquí, a esta colonia de la Roma imperial, solo para que escucharan su mensaje porque él era un romano. Eso no iba a validar su mensaje. ¿Saben lo que ratificaría su mensaje? Esto. Y esto, llevado a la práctica. Este es el mensaje, o la historia de Jesús que no había sido escrita aún, en los días de Pablo. Y la prueba de que esto es genuino, bueno, iremos a la cárcel y arriesgaremos la vida por amor a un carcelero pagano. No quiero que me escuchen porque soy un romano. Usaré mi ciudadanía romana y creo que la usa al final para proteger a los nuevos creyentes, implicando, ustedes tocan a uno de estos nuevos creyentes y yo denunciaré al magistrado romano más cercano lo que me hicieron. Y esa iglesia tenía una póliza de seguro, pero la ratificación del mensaje es el mensaje en la práctica. La forma en que usted vive valida el mensaje. Y los cristianos, en mi opinión, han perdido el derecho moral de testificarle a un mundo cada vez más quebrantado, porque muy a menudo no somos el mensaje que hablamos. Amén. Pero creo que la Biblia nos promete que si uno valida el Evangelio, siendo el mensaje, si uno intenta criticar lo que está quebrantado en nuestro mundo o lo que está causando esa ruptura en nuestro mundo, te meterán a la cárcel, ya sea literal o metafóricamente, porque habrás amenazado. Otro mensaje. ¿Quieren ser parte de algo realmente grande? ¿Quieren ser parte de, por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu, ser usados para que alguien doble sus rodillas y lo declare rey? Entonces así es como se hace. Vimos el ejemplo. Bueno, como siempre, hermosa la enseñanza de Ray Vanderland. Ahora vamos a orar, vamos a hablar con el Señor,
Vamos a pedir que Él esté obrando en nuestras vidas, que esté limpiándonos, moldeándonos a su imagen, a su semejanza. Vamos a hablar con Él. Use toda su fe. Nosotros debemos aprovechar cada minuto de oración que tenemos. Usemos toda nuestra fe para hablar con el Señor. Vamos a hablar con Él. Señor Todopoderoso Dios y Padre Santo, es en el nombre de tu bendito, glorioso y santo Hijo Jesucristo, Señor, que nosotros nos presentamos delante de ti, para pedirte, Señor, que escuches nuestra oración. Tú eres un Dios glorioso, santo, todopoderoso, sublime, digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Por eso, Señor, vamos a ti, para suplicarte y pedirte, Señor, que te compadezcas de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, sabemos muy bien que no merecemos nada de ti, Señor. Que todo lo que nosotros recibimos es por tu gracia, por tu misericordia, por tu clemencia, por tu bondad, que es por tu compasión, Señor. Por eso vamos y acudimos, Señor, a esa misericordia tuya. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones y todo mal, Señor, que hayamos cometido, pensado, deseado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos actuado con malas motivaciones, Señor. Si hemos aparentado piedad cuando en realidad no la tenemos, te pedimos perdón. Oh Padre Santo y Dios amado, queremos, Señor, tener una íntima comunión contigo, Señor. Queremos, Padre Santo, estar, Señor nuestro, queremos estar, Señor, en comunión íntima contigo. Por eso te pedimos que nos limpies de todo mal, que arranques de nuestras vidas, de nuestros corazones y de todo nuestro ser el pecado. Si somos, Señor, personas rencorosas, si somos personas, Padre Santo, inmorales, si somos personas corruptas, deshonestas, mentirosas, si somos personas, Señor, egoístas, si las cosas que las hacemos no las hacemos para tu gloria, conforme a tu palabra, te pedimos que nos perdones, que nos muestres, Señor, qué debemos cambiar en nuestras vidas y cómo hacerlo. Ah, Padre Santo y Dios amado, sabemos muy bien que tenemos una sola vida para honrarte, Señor. Es esta y nada más. Tenemos solamente una vida para amarte, Señor, para recibir tu gracia. Tenemos solo una vida, Señor, para servirte y adorarte. Por eso te pedimos con todo nuestro corazón que estés obrando con total libertad a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Yo hablaba hace unos días dando un seminario, Señor, y cuando hablaba, Padre Santo, de la vida que debemos llevar, que tu palabra nos demanda un arrepentimiento genuino, sincero, una vida consagrada a ti. Había personas, Señor, que se sentían mal, Señor, porque conocían personas cristianas que habían partido de aquí, Señor, pero no habían llevado una vida como tú demandas, Señor, y siempre quedan las dudas, siempre quedan las culpas. Por eso te pedimos, Señor, que no pase eso con nosotros. Que cuando nosotros nos tengamos que ir ante tu presencia, Señor, vayamos seguros de que hemos vivido conforme a tu voluntad, guardado tu palabra. Que nosotros nos vayamos con seguridad de que hemos tenido comunión contigo.
Señor, que nosotros nos vayamos con la seguridad de aquí, Señor, que hemos vivido vidas consagradas, que hemos vivido en santidad, que hemos vivido en amor, Señor, que hemos sido personas misericordiosas, pacíficas, que hemos sido, Señor, personas limpias de corazón, humildes. Señor, que nos vayamos con esa certeza en el corazón para estar contigo cuando partamos de acá. Y no, Señor, que nos vayamos de aquí con una enorme incertidumbre de no saber a dónde vamos a estar. O dejemos, Señor, a nuestros seres queridos con esa pregunta: ¿dónde estará esta persona? Señor, te lo suplicamos. Limpia nuestras vidas. Limpias nuestras vidas, Señor, porque inevitablemente vamos a tener que partir de aquí de una u otra manera. Que lo hagamos llenos de tu presencia, Señor. Señor, que vivamos nuestras vidas llenas de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Y te pedimos lo mismo, Señor, para nuestros seres queridos, para nuestros familiares, para nuestros parientes, para nuestros amigos, compañeros de trabajo. Te pedimos, Señor, limpia sus vidas, llénalas de tu presencia, aleja de ellos todo tipo de mal. Señor, te pedimos esto por todos los habitantes de esta Argentina, en esta campaña de oración que estamos haciendo hasta el 30 de julio, Señor. Te lo suplicamos y te los pedimos, Señor. Vuelve los corazones de todos nosotros, los habitantes de este país. Vuélvelos a ti, Señor. Que nosotros nos arrepintamos realmente de nuestras faltas, pecados, errores, y estemos caminando en tu presencia, todopoderoso Rey, todopoderoso Señor. Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, por todos aquellos que están, Señor, con algún tipo de enfermedad espiritual o física, Señor. Sana a los enfermos, sánalos, Señor. Unimos nuestra fe y te pedimos por todo ello. Sánalos en el nombre de Jesucristo. Todopoderoso Dios y Rey, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra alma, por aquellas personas, Padre Santo, que están con problemas familiares. Te pedimos, Señor, obra en nuestro país. Toca, Señor, las familias, las relaciones interpersonales y deshace el rencor, las peleas, el odio, la envidia. Deshace, Señor, todo aquello que nos aleja de ti y que destruye nuestros hogares. Deshácelo, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todos aquellos que tienen problemas financieros. Señor, obra a través de tu presencia. Obra en esa vida, Señor. Suple las necesidades que necesita, Padre. Suple las necesidades, Señor. Oh Todopoderoso, te lo suplicamos, especialmente por estas personas que han trabajado a lo largo de su vida de una forma íntegra, Señor, de una forma honesta. Te suplicamos por ello. Acércate a ello, ayúdalos, Señor, acerca sus corazones a ti, vuelve sus corazones a ti, conviértelos a ti, Señor, y bendíceles, suple sus necesidades, Padre, espirituales y físicas. Suple, Señor, las necesidades espirituales y físicas de nuestro país, de los habitantes de esta nación, Señor. Tócanos, Señor, con tu presencia, aviva tu obra en este país, Señor, en esta región. Haz un avivamiento, Padre Santo. Vuelve los corazones a ti. Te lo rogamos en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Vuélvenos, Señor, que obedezcamos tu palabra, que la aprendamos con toda sinceridad para llevarla a la práctica, para agradarte a ti, Señor,
no para agradar a otras personas, no para agradar una denominación, no, nada, Señor, solamente a ti, para agradarte a ti, para glorificarte a ti. Es lo que yo te pido, Señor, y te pedimos todos uniendo nuestra fe, Señor. Para tu gloria y tu honra, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno con nosotros, tan clemente. Gracias, Señor, por tu corazón, por tu Hijo, por tu bendito Espíritu Santo. Señor, por tu santa palabra, por todo, gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado la oración y estamos terminando la reunión. Recuerde, a todos los que puedan orar a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche, no se olvide. No paremos, hermano, de clamar al Señor por nosotros y por nuestro país. No paremos hasta el 30, y si usted puede ayunar, ayune también. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el domingo a las 19:30 horas. Un gran abrazo y que el Señor le bendiga abundantemente.